Bien, hermanos, vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículo 6, por favor. En realidad sería Éxodo capítulo 3, sería lo correcto, pero creo que vamos a estar un poquitito más ahí en el versículo 6. Y vamos a ver varios pasajes, porque el tema de hoy es... Estamos viendo, Pepe está compartiendo los por qué la iglesia adora, por qué la iglesia tiene que orar. Después vamos a seguir viendo otros porqués. Pero también uno se pregunta por qué la iglesia, o nosotros, cada uno de nosotros, pasa dificultades, pasa pruebas, pasa problemas, pasa aflicciones, y son necesarias que las haya. Son necesarias. Pero no enfocando tanto en los problemas, sino que lo que deseo mostrar en esta... Van a ser varios mensajes, porque la idea es poder traer ánimo a nuestras vidas por medio de la palabra, es poder ver cómo construimos los cimientos de nuestra vida. Cómo construimos los cimientos de nuestra vida, que son principios para tener en claro antes que vengan las pruebas. Antes que vengan las tormentas a tu vida, a nuestra vida, porque van a venir. Algunos están entre tormentas, pero ¿cómo afrontamos estas tormentas? Y vamos a ver que son necesarias, pero a su vez, si tenemos un enfoque correcto de quién es Dios, por ejemplo, vamos a comenzar teniendo una buena base. Dice ahí Éxodo capítulo 3, Dios hablándole a Moisés. Dice, y añadió... Versículo 6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Hay momentos claves en nuestras vidas donde debemos tener las cosas bien en claro hablando de esto. Si van a venir las pruebas, si van a venir los problemas, ¿cómo los vamos a afrontar siendo hijos de Dios? Y hay circunstancias que nos tocan vivir. Ahora, ¿cómo estamos preparados para afrontar como cristianos las dificultades? ¿Cómo estamos preparados? Los desafíos que vamos a tener y aún las tragedias que vamos a pasar en nuestra vida, porque van a llegar en algún momento. Y debemos tener claras las verdades esenciales antes de que vengan las tormentas a nuestra vida. Si no tenemos en claro la verdad de la palabra de Dios, los cimientos firmes, es como que querramos hacer una casa cuando viene la tormenta. No vamos a llegar. Nos va a pasar por arriba la tormenta. Lo que tenemos que hacer es hacer los cimientos firmes, construir la casa, equiparla bien y ahora que venga la tormenta. Y el cristiano necesita tener cimientos firmes y recordar los consejos que hay en la palabra de Dios. Recuerdo una vez, recordaba el otro día estando en Sierra de la Ventana, pasábamos por un arroyito donde antes era el camping, ahí en Villa La Arcadia, y la gente acampaba al borde del arroyo, toda. Y un hombre de Buenos Aires había venido allá, no sé, creo que era por el 90, había venido con una casilla rodante y un auto. Y se había puesto a la orilla del río. Y había empezado a llover. Y los lugareños de ahí le dijeron, señor, saque todo porque va a bajar agua de las sierras y se va a inundar. No pasa nada, un porteño, ¿vieron? No pasa nada. Vinieron otra vez a avisarles, de ahí mismo de Villa La Arcadia, del municipio, señor, tiene que salir, porque si bien este lugar está para todos, baja el agua y arrastra con todo. Y el hombre le dijo, textuales palabras, porque me acuerdo que lo escuché en la radio, le dijo, este arroyito yo lo saco con un balde. Cuando vino el agua no encontró ni el balde ni nada. Se despertó a la madrugada con agua en la casilla, agua en el auto, los bomberos evacuándolo y el arroyo arrastrando por
por unos metros el auto y la casilla. Ahora, qué necedad no escuchar las advertencias, ¿no? Qué necedad a veces también nosotros, o qué error tenemos cuando no estamos preparados, cuando la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que estar preparados ante las circunstancias que nos pueden llegar a ocurrir. No prestar atención a los consejos de la palabra de Dios. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es considerar las instrucciones que dice la Escritura. Y deseo considerar, antes de ir a nuestro primer encabezado, de que Dios es Dios. Si hay algo que van a venir las tormentas a nuestra vida, van a venir los problemas, si hay algo que tenemos que tener en claro, hermanos, es que Dios es Dios. Dios es Dios. No nos tenemos que olvidar. Él es el Dios. Todo empieza y termina en Él. Todo está en Él. Las instrucciones finales, por ejemplo, de un rey. Fíjense ahí en Primera de Reyes, capítulo 2. Se estaba por morir el rey David. Y creo que no hay nada que nos impulse más a poner las cosas en claro que la muerte. Cuando llegamos a la muerte. Y en especial el espectro de nuestro propio fallecimiento. Las famosas últimas palabras. David las dijo acá en 1 Reyes capítulo 2, versículo 1 al 3. Y ahí estaba Salomón. Y David a punto de morirse. Y él le dice, acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. O sea, él dijo, me voy a morir. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Podemos imaginar a Salomón buscando un pedazo de papel y lápiz? Salomón, presta atención a lo que te voy a decir. Mis últimas palabras antes de morir. Ya sabía Salomón también que se iba a morir, su padre. Y entonces Salomón empieza a apuntar ahí lo que su padre David le estaba diciendo. Un hombre de Dios, un hombre según la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora Salomón anota y empieza diciendo, ¿no? Ahí dice, bueno, vamos a ver, sigue la senda de Dios, es una. Mantén sus decretos, es otra. Los mandamientos también, juicios y preceptos. Todas esas cosas, atesoralas. Es como que las instrucciones de David para su hijo eran rigurosas y específicas, porque lo que él iba a afrontar necesitaba tener todas estas verdades. Necesitaba tener todo esto en claro. Y es un auténtico, podríamos decir, jarro de cosas valiosas que David le da a su hijo Salomón. Valiosísimas todos estos consejos preciosos que el rey David deseaba que Salomón tuviera en claro. Y la promesa que el rey David daba a su hijo era que si cumplía estrictamente con estas cosas, valdría la pena. ¿Por qué? Porque le dice, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. A veces queremos hacer al revés. No leemos la Biblia, no tenemos comunión con Dios, no conocemos a Dios, no estudiamos los atributos de Dios, no conocemos a Dios y queremos prosperar en todas las cosas, que Dios nos prospere en lo espiritual, en lo material, en lo que sea. Pero no conocemos a Dios. En primer lugar está el conocimiento de Dios. Si quieres que tu vida prospere en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas, y que crezca tu vida espiritual. Prosperar no es lo que hoy conocemos por economía, según dice acá la traducción, sino que es, Salomón, sé prudente y sé sabio. Sé prudente y sé sabio, eso era prosperar. Donde quiera que vaya significa originalmente algo que no lo pueden sacar de su centro. Salomón, todas estas verdades, este jarro de verdades, te van a servir cuando andes bien y cuando andes mal. ¿Vieron ese trompo que se tiraba? ¿Se acuerdan? Con hilo.
y se lanzaba y el trompo daba vueltas. Tiene un centro de gravedad. Y si al trompo uno lo toca un poquito, se desliza hacia el costado y después vuelve a su centro de gravedad. Vuelve a estar nuevamente derecho. Lo que está haciendo, diciéndole David a Salomón es eso. Cuando venga algo en tu vida que te quiera quitar el centro de gravedad, te vas a mover, pero siempre vas a estar firme si mantenés el consejo del Señor. Siempre vas a estar firme y ese va a ser el resultado de obedecer las exhortaciones de su Padre al considerar estas cosas de parte de Dios. Y es por eso que muchas veces cuando viene la crisis, viene la tormenta, podríamos decir muchas veces que se desata el infierno alrededor nuestro. Muchos no saben cómo enfrentar estos momentos porque no conocen a Dios, porque no tienen en claro quién es Dios. Y cuando se desata todo esto, lo primero que hacen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está que me pueda ayudar? Yo confío en Dios. Y es acá donde hoy debemos considerar cómo responder a estas circunstancias que vendrán, cómo afrontaremos los embates de la tempestad, cómo afirmaremos los cimientos de nuestra casa espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y quiero comenzar por el principio, cosas las cuales tener en claro sencillas. En primer lugar, Dios es Dios. En primer lugar, Dios es Dios. Cuando vengan las tormentas, recordar eso. Pero a su vez Dios es Dios y no decir como muchos dicen, sí creo en Dios. Yo creo en Dios, sí. Siempre le digo gracias a Dios. Gracias a Dios que me despierto, gracias a Dios que tengo trabajo. No. Conocer a Dios como el Creador, como el Santo, como el Soberano y el Misericordioso. Conocer a Dios como el Creador, el Santo, el Soberano y el Misericordioso. Nos van a mantener en el centro de nuestras vidas para cuando vengan los problemas. Si esto no está en claro, las tragedias que vendrán serán nuestra ruina. Sin lugar a dudas. Estas afirmaciones deben estar claras en nuestros pensamientos. Entonces, en primer lugar, Dios es Dios. Y tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado, o tal vez hemos meditado, ¿quién es Dios? ¿Se han preguntado ustedes, se preguntan cada día, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Miramos las maravillas de Dios? ¿Estamos conscientes verdaderamente quién es Él? Su grandeza, su majestad. Porque todo comienza por ahí, hermanos. Por verlo a Dios y conocerlo a Él. Verdaderamente a Él. Todo comienza ahí. Dios es maravilloso, Dios es bueno, sin lugar a dudas. Y de eso no podemos dudar. Y contemplar su carácter es una búsqueda de Dios que cada uno de nosotros debe tener cada día. Cuando te levantás a leer la Biblia por la mañana, no es para tildar algo más del día, es para conocer a Dios y reafirmar en tu vida que Dios es Dios. Para que cuando vengan las tormentas recuerdes que leíste justo ese día un pasaje que dice, yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Y confiar en su palabra. Y volviendo a Éxodo, acá está la conversación que Moisés estaba teniendo con Dios y es tremenda. Porque en Éxodo capítulo 3 es una conversación como Moisés y Dios y Moisés viendo, este es Dios. Verdaderamente este es Dios. ¿Qué está pasando acá? Y dice la Escritura, ahí volviendo a Éxodo capítulo 3, versículo 6. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Moisés tuvo temor. Moisés tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Si Dios es bueno. Es que Dios es el Santo. Es que Dios es el Señor, es el Creador.
Pero a su vez, hermanos, nosotros estamos viendo que Él acá se presenta como quién es Él. Como sucedió también en Génesis capítulo 28, versículo 13. Cuando el Señor se le presenta a Jacob, le dice, y he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, en el caso de Moisés, él tenía que recordar esto que había sucedido a Jacob, porque acá lo está nombrando. Dios le dice, recuerda que soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, aquel que yo me aparecí ahí en Génesis 28. Bueno, Moisés no tenía la Biblia, ¿no? Ni capítulos ni versículos, pero se acordaba de todo lo que le habían contado, de quién era Dios. Y en el contexto, el llamamiento de Moisés, bueno, es muy conocida. La salida de Egipto, libertar a los esclavos del pueblo de Dios de la tiranía de Faraón, cruzar el Mar Rojo, llevarlo a la tierra prometida, bueno, es conocida. Pero antes de todo eso, de esa historia que ya conocemos, era necesario que Moisés recordara quién era Dios. ¿Qué era lo primero que él tenía que acordarse? Porque lo que tenía que enfrentar iba a ser difícil. Iba a ser muy difícil. Él es el Señor. Ahora Moisés, él fue guardado de forma providencial por Dios. Porque cuando mataban a los pequeños, él fue puesto en una canasta y fue recogido por la hija de Faraón. Y esa historia seguramente algunos la recuerdan. Luego todo lo demás, la liberación de los israelitas de cruzar el Mar Rojo. Pero el momento más importante, creo que es clave, es en el desierto. Es en este lugar llamado Horeb. Y es aquí, en Éxodo 3:14 también, un poquito más adelante. Miren cómo Dios le dice a Moisés. Y en algunas Biblias está en, no sé si en negrita o en mayúscula. Dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, Moisés. No te olvides quién soy yo. Yo soy el que soy. Aquí significa que Dios está activamente presente. Hermanos, Dios es personal. Dios trata con cada uno de nosotros. Dios trata con tu vida personalmente. Decimos Dios bendice a la iglesia y a veces es un montón de gente. Bueno, yo estoy en el montón. Dios bendice a los hermanos, yo estoy en el montón. Pero la Biblia habla específicamente de que Dios trató con personas específicas, recordándole lo que Él era. Y en este caso, como Moisés, Él le está diciendo, yo soy el Señor. Y en hebreo es Yahweh, el Señor. Yo soy el Señor. Y esta forma verbal que utiliza, yo soy, era el nombre por el cual Israel conocía y recordaba y adoraba al Señor. O sea, la raíz de la palabra yo soy es existir. Existir. ¿Cuándo fue creado Dios? Dios es de la eternidad. ¿Cuándo deja de existir Dios? Él es eterno. ¿Cuándo comenzó a existir Dios? Él no tiene ni principio ni final. Nos deja con el cerebro chiquito como un grano de arena, ¿no? Pero es como Dios le decía y se comunicaba con su pueblo. Porque es un recordatorio importantísimo que Dios le dice a Moisés, porque él tenía una misión imposible, sacar al pueblo de Israel. Sacar al pueblo de Israel. Tenía que regresar a Egipto, donde estaban sus paisanos, esclavos, trabajando para Faraón, que era un hombre que hacía todo su imperio a merced de los esclavos. Ahora, hermanos, él conocía cómo Faraón, o cómo era Faraón, porque él se crió en ese lugar. La hija de Faraón lo toma de chiquito y él sabía cómo era la estructura. Y él sabía que ningún hombre se podía parar delante de Faraón y decirle, te ordeno que dejes salir a mi pueblo.
Eso era una sentencia de muerte para algunos. Ahora Dios le dice, ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Imagínense Moisés. No sé, en ese momento, ¿qué le habrá pasado? Pero él tiene que tener un encuentro sobrenatural con Dios en el medio del desierto, con algo que estaba sucediendo que a él le llama la atención. Pero el centro no es una zarza que no se consume, aunque a él le llamó la atención humanamente. Este era el corazón del desierto donde él apacentaba las ovejas. Él miró para todos lados y nadie prendió fuego. ¿Quién prendió fuego? Esa zarza y ese fuego que no se consume. Lo importante que Dios le quería mostrar era decirle, yo soy el que soy. Moisés, yo soy, acá estoy yo. Tu tarea es difícil, así que Moisés, más adelante dice que él le dice a Dios, ¿bajo qué autoridad voy a exigir la liberación de mi pueblo? Y él les dice, diles que el Dios de tus padres te ha enviado. Faraón conocía las maravillas que Dios había hecho también. ¿Y qué tal? Dice Moisés, si me preguntan tu nombre. Y ahí el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Hermanos, cada uno de nosotros, ¿quién nos conoce? Entre nosotros. Pero si voy a otro lugar, yo tengo que decir, yo soy el fulano de tal, soy el hermano de Pepe, soy el esposo de Débora. Ah, sí, ahora ya sé, conectan y saben de dónde vengo. Yo soy de Bahía, yo soy de la Iglesia Cristiana de la Gracia de Bahía. Ah, sí, ya sé, cada uno de nosotros necesita tener una presentación y algo que nos apoye previamente, pero Dios no lo necesita. Dios no necesita que lo recuerden recordando a otra persona a ver quién es. Él dice, yo soy. Me basta solamente eso. Cuando Dios se presentó o se identificó, no necesitaba un modificador. Un modificador, pues Él es por completo independiente. Uno de los atributos, cuando uno lee los atributos de Dios, de Arthur Pink, precioso libro, recomendado para leer 100%. Arthur Pink comienza antes del primer atributo con la soledad de Dios. Y esto a muchos les desagrada, porque Dios está completamente, tiene todo el universo, tiene todo el mundo, tiene todo lo creado y aún lo que no conocemos, pero Dios está bien solo. No como nosotros decimos, no, quiero estar solo porque no aguanto a nadie y soy un amargado. Dios se satisface él mismo. Él vive solo, su soledad es parte de su majestad y de su grandeza y de su gloria. Y eso es algo que nosotros tenemos que también comprender. Por eso que una de las creencias fundamentales sobre las cuales establecemos nuestros cimientos es reconocer que Dios es Dios. Nada lo va a mover de su centro, nada lo va a hacer cambiar. Malaquías capítulo 3 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nunca cambia. Él no va a cambiar. Nadie lo puede hacer cambiar. Él es Dios. Y todo lo que tenga que hacer, lo va a hacer para su propia gloria. Pero si no conocemos a Él, no vamos a poder entender lo que nos suceda en nuestra vida. No lo vamos a poder comprender. Dijimos que Dios es personal. Acá está hablando con Moisés. También habló con otros reyes cuando estaban en problemas. Los ojos de Jehová contemplan la tierra, dice ahí en 2 de Crónicas, para rodearla. Contemplan la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón perfecto hacia Él o a favor de Él. 2 de Crónicas 16. En primer lugar, Dios es el creador. ¿Por qué Dios es el creador? Porque Dios creó todo. Dios creó este mundo. Ayer íbamos caminando con mi esposa y le decía, tremendo, ¿no? La gente anda
inclusive a veces nosotros andamos y respiramos y no nos damos cuenta que Dios nos da el oxígeno, que Dios creó este mundo dando oxígeno, poniendo las estaciones para que el hombre viva en este mundo y pueda progresar en este mundo, y aún así no le dan la gloria a Dios. Pero Él es el creador, Él es el suficiente creador. Y una de las evidencias de que Dios es Dios son las obras de sus manos. Solo fijémonos en lo que Él hizo. Las primeras 10 palabras de la Biblia, ¿cuáles son? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Las primeras 10 palabras de la Biblia. Dios es Dios, Dios es el creador. No te olvides nunca. Eso es lo primero. Él sostiene todo con su mano. La Biblia está llena de evidencias de que la creación de Dios habla. Y creo que en realidad grita la creación que hay un Dios, acerca de la presencia de un planificador, un maestro. Es imposible, hermanos, que este mundo haya sido creado de una explosión. Los edificios que hacen ahora no ponen una bomba y ¡boom! Un edificio. Hay un planificador, hay un arquitecto que mide, que señala, que dice las caídas. De la misma manera hay un creador que planificó este mundo, que gire a tantos kilómetros del sol, que gire a tantos kilómetros de la luna, que no se choquen las galaxias. Dios es el planificador, es el maestro, el que diseñó. El Salmo 19 es precioso. Ahí también, por ejemplo, es un himno de alabanza a Dios que revela la creación de Dios. ¿Quién es Dios? Yo a veces me sorprendo, iba a la huerta de Juan y a veces sacaba foto porque él plantaba y tiraba una semilla y ya creció el zapallo y el tomate iba creciendo y decía, ¿cómo crece? Mirá esto, impresionante. Y se la mostraba a Pepe y ahí lo trataba de alentar los plantines que están haciendo fuerza. Pero es impresionante que de una semillita que no, nada, crezca una planta y dé un fruto. ¿Quién hace eso? ¿Cómo se crea eso? Dios. Aún nuestros cuerpos, hermanos, perfectamente creados. ¿Cómo puede ser que estemos preparados para ingerir cualquier cosa, comer un montón de cosas y que nuestro cuerpo lo asimile y lo transforme en energía? Y vaya específicamente a cada lugar de la sangre, que vaya a nuestro cerebro. ¿Cómo puede ser? Hay un diseñador, hay un creador, es Dios. No te olvides que tu cuerpo, Dios lo creó y lo conoce. Cuando Job pasó por los problemas, yo creo que muchos hemos leído el libro de Job, pero si han leído el capítulo 38, Dios lo convence por medio de las cosas creadas a Job. Dios le va hablando, pero Job había estado argumentando contra Dios. Los amigos habían estado, en primer lugar, viendo todo el dolor de Job y estuvieron callados, y creo que fue el momento más sabio cuando estuvieron callados. Cuando abrieron la boca arruinaron todo, porque dijeron, tenés culpa, Job, vos sos culpable de lo que te está pasando, has pecado. Y Job revisa su vida y dice, yo no pequé, no hice nada, yo no miré la mujer ajena y todo lo demás, y era íntegro. Pero cuando él argumenta contra Dios, cuando él cuestiona un poco a Dios, aunque él mantuvo su integridad, Dios le dice en el versículo 3 de Job 38, bueno, ahora a ver si sos tan valiente, ajustate los cinturones del pantalón, porque ahora yo te voy a preguntar y vos me vas a instruir, le dice Dios. Tremendo, ¿no? Que Dios le diga a alguien, yo te voy a preguntar y vos me vas a enseñar a mí, a ver cómo estás preparado. Y le empieza a tirar todas las cosas de la creación. Estuviste cuando formé los tesoros de la nieve, estuviste cuando puse los cimientos de la tierra. Bueno, tremendo, es hermoso Job. Y el propósito de las preguntas de Dios, ¿para qué eran? Era el hacer que Job comprendiera que su conocimiento limitado del mundo físico creado por él, el conocimiento limitado que Job tenía de toda la creación de Dios. Y a veces, hermanos, debemos mirar a nuestro alrededor
cómo Dios por medio de la creación nos habla y nos hace recordar que Él es Dios. Que Él es Dios. Él es Dios. A los tiempos, las temporadas, las plantas, los animales, bueno, podríamos hablar un montón. Me encanta ver los animales en el hábitat, ¿no? Cuando cada cosa que hacen. Y es impresionante ver los pájaros esos, o el halcón peregrino, que va a toda velocidad y de golpe abre sus alas y frena sobre una piedra chiquitita y queda ahí. Pues decís, wow, ¿cómo hace este pájaro para tanta velocidad frenar ahí? Si un avión, si nos subimos arriba de un avión, ¿se necesita qué? Necesitan pilotos, 2 pilotos, un coso, no sé cómo se llama, de cabina, necesita las azafatas, necesita torre de control, necesita antena, necesita satélites para poder aterrizar sobre una superficie plana. Un avión. Ahora Dios creó y diseñó un pájaro para que lo haga a toda velocidad, abriera sus alas y se posara sobre una roca. La creación de Dios. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, sino que lo que quiero enfatizar es que podamos ver a Dios como el creador, como que Él es el creador, como que en medio de los problemas recordá que Dios es el creador. Hay una estadística que dice que cada una persona hay 7 pájaros. 7 pájaros. Cada uno de ustedes tiene 7 pájaros, de acuerdo a todos los pájaros que hay en el mundo. Yo en mi casa tengo más, me parece, Pero esto nos hace recordar cuando la palabra de Dios dice, si Dios cuida de las aves del cielo, ¿cómo no va a cuidar de ti? Entonces, a veces es necesario, cuando hay un problema y veamos algún pájaro, decir, Dios me cuida. Si cuida este pajarito, Dios me cuida a mí, porque soy su creación. Otra cosa es la inmensidad de Dios. Y esto se lo quiero decir porque lo busqué, ¿no? Pero no es para cerrar el tema del creador, pero me apasionó. Es que el mundo, Dios sostiene nuestro pequeño mundo girando en órbita sobre un eje imaginario. Dios lo va sosteniendo. ¿Y saben cuánto gira a qué velocidad estamos girando nosotros? A 1.600 kilómetros. A 1.600 kilómetros. Y estamos acá parados. ¿Cómo puede ser? ¿No tenemos que estar pegados contra las paredes? Y el mundo gira a más de 1.600 kilómetros por hora aproximadamente. Y estamos acá. Dios nos cuida, que no nos pase nada. El universo contiene, no sé, billones de galaxias iguales a nuestra Vía Láctea. Bueno, ¿cómo podemos nosotros, en los confines más lejanos de nuestras mentes, concebir a un Dios tan grande? Pero debemos hacerlo, debemos pensar y recordar. Dios es Dios y Dios es el creador. En segundo lugar, Dios es Dios porque es santo. Moisés lo estaba viendo acá. Recordamos cuando Dios le dijo a Moisés, quítate tus sandalias porque estás parado sobre suelo santo. ¿Qué significa eso exactamente? La palabra santo se encuentra muchas veces en la Biblia y sus sinónimos son muchos, pero la mayoría de las veces quiere decir perfectamente limpio, puro, diferente, apartado. Ese es Dios. Ese es Dios. Puro, limpio, apartado. Bueno, todos estos sinónimos son inadecuados cuando se trata de definir la santidad de Dios. Quedan cortos cuando tratamos de definir la santidad de Dios. Él es diferente a cualquier cosa o persona que podamos imaginar. Él es de una perfección inaccesible. Hay un autor, James MacDonald, lo dice de esta manera, y lo apunté ahí. Dice, Dios es más justo y puro, más penetrante y poderoso, más fuerte e impenetrable que cualquier cosa que podamos imaginar. Nosotros comprendemos únicamente de manera fraccionaria, incluso de un modo ínfimo, todo lo que es. Él es tan diferente, tan distinto, tan santo. Cada vez que escuches la palabra santo, piensa en separación. Él está por completo aparte y es por completo diferente a ti y a mí. Dios no es como yo. Dios no me va a abandonar como yo lo hago a veces.
Dios no va a dudar como yo lo hago a veces. Dios es completamente diferente. Dios es santo, Él es santo. Dios es meticulosamente independiente, Él es infinito y trasciende cualquier cosa que podamos entender. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Cuando le dice a Timoteo, recordá quién es Dios. Le dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 al 16. Le dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, Timoteo. El que habita en la luz inaccesible, Timoteo. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Timoteo, acuérdate. El cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Todas estas cosas, le dice Pablo, recuerda, ¿quién es Dios? Él es el solo soberano. Solo, es único. Se traduce como único y es empleado como un atributo de Dios. Solo soberano. Soberano es alguien, es como un funcionario, un poderoso, un gobernante con mucho poder. Él es un soberano. Por eso, hermanos, cuando Dios vino a salvarte, no vino, permiso, puedo entrar. Estoy acá. Ay, me cerró la puerta. Me voy. Vengo otro día. No, un soberano utiliza una misión de rescate para salvar a alguien. Un soberano utiliza, en el caso de Dios, el poder del Evangelio para que el alma sea rescatada, que haya una misión tipo un comando SWAT. Rescatemos a este y saquémoslo de las garras de Satanás y traigámoslo a la luz. Eso hace un soberano. Cuando Isaías, el profeta de Dios, se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, de un Dios santo, ¿qué dijo? ¡Wow! Mirá todo esto. Vamos a sacar una foto para ver la presencia de Dios. Los cimientos cómo tiemblan. No, él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Estoy muerto, estoy acabado, listo. Dios se ha manifestado. Aún la presencia de Dios es tan grande que las cosas inertes cobran vida porque se estremecen, como los cimientos del templo. Cuando los discípulos en el Nuevo Testamento se suben a una barca y se desata una tempestad y Jesús duerme, ellos tienen temor y dicen, wow, nos vamos a morir. Pero después, ¿qué les sucede? Tienen otro tipo de temor, porque el Señor dice con una palabra, con dos palabras, calla, enmudece. Y el mar dice que se aplacó enseguida. Dice que al instante. Y ellos se quedaron sorprendidos, temieron, como Isaías, ante la presencia de un Dios santo. Ante la presencia de un Dios santo. La santidad de Dios, hermanos, puede ser estremecedora y a su vez podemos sentirla como un suave toque, una brisa. Dios está permitiendo que el pánico que nos crean a veces las pruebas, los problemas, ¿no será que Dios nos quiera mostrar una pequeña pizca de su santidad? ¿No será que cuando vienen los problemas y la tormenta a tu vida, que vos crees que te vas a morir, ¿no será que ahí Dios nos lleva a las fosas del caos y la desesperanza para que Dios nos manifieste su presencia? Tal vez te hace ir por esos senderos, pero Dios está preparándote para que veas su presencia, para que tiembles ante Él y digas, en este momento tan difícil, ahora veo a Dios. En el caos veo a Dios. En la duda veo a Dios. La compañía santa de Dios puede llegar a nosotros en la oscuridad de la noche, el insomnio o a través de un inusual momento de consuelo mientras estamos en medio de una ciudad. Si vamos a un hospital, nos diagnostican algo, un montón de gente, y ahí no tenemos tiempo de pensar. Me diagnosticaron una enfermedad, ¿qué hago? En ese momento donde hay toda esa gente, Dios puede demostrar su poder santo, trayéndote paz, sintiendo una suave brisa
que recordamos que el Señor se manifestó para recordar quién es Él. Recuerda, yo soy santo, yo estoy al control, yo soy el soberano, yo soy el creador, yo te formé, yo tengo todo en control. No temas, no temas. En tercer lugar, Dios es soberano. Y no podemos detenernos mucho acá, haríamos un montón de mensajes. Pero en resumen, poder decir que Dios, además es soberano, Dios se encarga de todo el orden del universo. Su soberanía cubre todo, bueno y malo. Y otra vez le digo, vuelvan a leer Job. Lean Job y vean cómo esto es así. Job, hermanos, era un hombre en el cual el infierno se le había desatado. En pocas horas le pasa todo junto. Pierde sus hijos, pierde su ganado, pierde su casa, pierde todo. Y luego después tiene una enfermedad horrible. El infierno se le había desatado a Job. Pero cuando Job tuvo la noción clara de la soberanía de Dios, cuando pudo darle una legítima mirada al brillo creador de Dios y soberano de Dios, él sabía que nada ocurre sin el permiso de Dios. Nada va a ocurrir en tu vida, hermano, sin que Dios no lo haya permitido. Cuando te pase algo, tenés que decir, Dios, permitiste esto, ayúdame, Señor. Cuando viene la tempestad, decir, Señor, si has permitido esto, guíame a recordar que tú eres Dios aún en medio de estos momentos. Elegir creer en la soberanía de Dios más que en la mera casualidad nos da mayor consuelo cuando nuestro dolor es más grande, porque es Dios. Por último, Dios es misericordioso. Vamos ahí al Salmo 103, versículo 13. Y versículo 14, solamente para alentarnos con esta palabra. Salmo 103, versículo 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Qué bueno que es Dios. Aún así Él nos ayuda. Aún cuando el hombre quiere levantarse en su orgullo y decir, yo de esta salgo solo. Yo de este problema, yo siempre me las arreglé solo, yo voy a salir solo. Nadie me va a ayudar. Ay, Dios dice, pensar que sos polvo, pensar que sos solo polvo. Pero a sus hijos, dice Dios, que Él, en primer lugar, se compadece. No creas que lo que hace Dios es para tu mal. Él lo hace todo para tu bien, porque Él es un Padre compasivo, Él es un Padre bueno, se compadece de sus hijos, pero se compadece el Señor de los que le temen, de los que le conocen, de los que como Moisés tiemblan ante su presencia y tienen que preguntar. Hermanos, Moisés tuvo que ir al desierto a cuidar ovejas, estar solo. Porque Dios lo podía haber utilizado cuando él estaba en el auge de su juventud. Cuando él era un joven y un guerrero y estaba ahí para enseñar qué pasa acá. Y ven a un hermano, a un paisano que lo están maltratando y él lo limpia. Y Dios lo podía haber usado ahí. Este es el caudillo que necesito. No, Dios necesitaba que Moisés sea aplacado. Lo lleva al desierto. Y ahí es donde él aprende humildad. Por eso el tembloroso dice, Señor, ¿y qué voy a decir yo? ¿En nombre de quién voy? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Porque ahí es donde Dios dice, ahora te voy a usar. Ahora, Moisés, te voy a usar. Pero Él es un Padre bueno y se compadece de los que le temen. Él ve de manera especial nuestras tragedias y fracasos. Por eso el salmista lo compara con un padre. Lo compara con un padre. Recordemos que la bondad de Dios dura por siempre. Dura por siempre. Dios es un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. ¿No dio Dios a su único Hijo por nosotros? ¿Qué más manifestación de amor necesitamos?
¿Qué más necesitamos? Si Él nos ama, dio a su único Hijo para morir por pecadores que le deshonraban y le desagradecían a Dios todo el tiempo. En conclusión, la verdadera diferencia entre decir que creemos en Dios y tener clara la verdad esencial de que Dios es Dios proviene de saber mucho más sobre aquel en quien creemos. No solo es decir creo en Dios, sino que debemos conocerlo. Debemos conocerlo. Dios es el creador, lo cual indica lo que Él ha hecho, y lo vimos. Dios es santo, lo que revela quién es Él, su santidad, su presencia, su soberanía, su majestad. Dios es soberano, lo que implica lo que Él continúa haciendo en este mundo para sus hijos y para todo lo que tiene planeado. Dios es misericordioso, lo cual ejemplifica la forma en que nos trata a vos y a mí. Diferentes tratos, pero siempre Él tiene misericordia. Él tiene misericordia. Encontraremos nuestras creencias de lo que Dios es y qué significa para nosotros cuando el infierno se desate en nuestra vida. Cuando se desate el infierno en nuestra vida, ¿estaremos bien parados conociendo a Dios? ¿Habremos sabido quién es Él? Y es esencial que tengamos ese conocimiento de Dios, que lo tengamos. Lo que nosotros creamos sobre Dios es la cosa más importante que vamos a considerar por siempre, hasta el día que te vayas a la presencia de Dios. Lo que sepamos de Él. Nuestras creencias regirán cada dimensión de nuestras vidas y pensamientos, desde ahora hasta el día en que nosotros demos el último suspiro como David. Recuerda, hijo, estas instrucciones. Estas verdades de que Dios es el Creador, santo, soberano y misericordioso, constituyen el enfoque central que va a proveer para tu vida, para mi vida, una creencia sólida como la roca. Sólida como la roca, consuelo y más esperanza de la que te puedas imaginar. Si debes conocer a Dios a partir de ahora, disponerte a conocer a Dios a través de la Escritura cada día, que sea ese fin, para que sea tu consuelo, para que sea tu sostén en el momento de las tormentas y de la tempestad. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nos has recordado, Señor, podríamos decir en este tiempo rápidamente lo que tú eres, Señor, cómo has tratado con los antiguos y cómo tú sigues tratando con nosotros hoy, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más, Dios. Ayúdanos a recordar cada día, Señor, cuando nos acostamos. Señor, que nos acostamos con un aliento de vida y que tú por las noches no duermes y nos guardas. Y cuando nos levantamos, Señor, darte la gloria a ti, Señor, y decir gracias, nos has dado un día más de vida. Nos has dado un día más de respirar, un día más que nuestros ojos se abren para ver cómo la creación habla de tu nombre, Señor. Y recordarte a ti como el único Dios soberano, el Creador, el Dios que es personal, misericordioso, santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a afirmar estas verdades para que cuando vengan las pruebas, cuando venga la tempestad, cuando vengan las tormentas, estemos parados sobre la roca, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, fieles a esa búsqueda tuya. Ayuda a esta iglesia, Señor. Ayúdala, Padre, que crezcamos en medio de las pruebas. Cantábamos hoy, Señor, gracias por las pruebas. Gracias por el fuego, gracias por el dolor. Señor, no podríamos cantarte eso si no te conocemos. Señor, ayúdanos. Y gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor. Eres tan precioso y perfecto. Eres tan grande y sublime. Eres, Señor,
alto y supremo. No hay palabra, Señor, en esta tierra creada que salga de algún lenguaje que tú hayas dado a algún mortal, Señor, en esta tierra para describir lo grande que eres. Gracias, Señor. Ayúdanos a asombrarnos de tu majestad, Señor, al abrir la palabra cada día. Oh, Señor, que nuestros corazones ardan para ti, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Amén.